y empezamos con los especializados en economía y arranco con expansión. Récord de venta de renovables españolas por 25.000 millones. Iberdrola, Endesa, Acciona, Repsol o Solaria protagonizan una carrera histórica de rotación de activos. Cuenta que Iberdrola ha salido de México, Acciona de Costa Rica y Celestra de Latinoamérica. Acciona Energía ha rotado más de 2.600 millones en su mayor reorganización. Telefónica México, un conflicto fiscal amenaza la desinversión. La Hacienda mexicana reclama 210 millones de euros a la filial de la Teleco, lo que condiciona la operación con Beyond One. El negocio de Telefónica en el país azteca se valora en más de 500 millones. Chile y Venezuela también están aún a la venta. Cuenta también este diario que CaixaBank crea una unidad para controlar todos sus proyectos de inteligencia artificial. La fotografía es para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad. Habla también de la regulación que pone en peligro el boom de los data centers y hay entrevista a Sofía Rodríguez Sagún, responsable global de marketing de BBVA. El nuevo plan global de marketing elevará las ventas digitales. Muy interesante también, los fondos vascos contemplan sacar Uvesco a bolsa en el año 2032. En la contraportada de este diario, el Museo del Louvre, que expone sus vergüenzas. Cuenta que el museo más grande del mundo se enfrenta a presiones para que se descarte el ambicioso plan de remodelación de 1.150 millones de Macron y se destinen los fondos a su mantenimiento. El Museo Británico de Londres también tiene prevista una reforma de 1.000 millones de libras. Vamos ahora con el superlunes de El Economista para ver cómo refleja y qué trae en portada. Renfe sufre retrasos en todos sus pedidos de trenes por 5.000 millones de euros. El gobierno lanza un órdago a los fabricantes europeos y se abre a la industria china. Cuenta que Mercadona, Lidl, Aldi alcanza la mayor cuota de toda la historia con el 47,5% de la tarta. El PIB per cápita se congela durante el mandato de Sánchez. Dice que se mantiene en los niveles de 2019 y la riqueza por habitante todavía se sitúa en un 24% por debajo del promedio de la eurozona. El número de jubilados bate récord al crecer en casi 350.000 personas. La Unión Europea amenaza con denunciar a España por limitar las indemnizaciones del Estado. Telefónica planea recortes en sus embajadores de marca y patrocinios. Y cuenta también dos cositas interesantes. Uno, los mayores de 55 años superan ya en tasa de paro a los jóvenes. Y dos, el Banco Central Europeo comienza con inspecciones que serán más ágiles y más concretas. Lo hace tras casi duplicarlas desde el año 2020. Vamos ahora con prensa nacional y después con la prensa internacional. Elena Fraile, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la prensa nacional. Hay mucha fotografía esta mañana de esa reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el estadounidense Donald Trump. Lo lleva así el diario El País en esta fotografía que titula Trump ante Zelensky o la guerra acaba ahora o durará mucho más. Dice esta información que el presidente de Estados Unidos mantiene esa charla positiva y muy productiva con Putin antes de verse en Florida con su homólogo ucraniano para discutir esos detalles del plan de paz. Asunto también destacado para en el ámbito político aquí en España, como Sánchez dice que reclama a sus ministros medidas que no dependan del Congreso. Dice que el presidente encarga las propuestas sociales disruptivas para el año 2026. Asunto destacado también para el comercio interior europeo, dice que cae mientras crece fuera de la Unión Europea y también asunto destacado para las lluvias, dice que ponen en alerta a la provincia de Valencia. En el recuerdo, fotografía para Brigitte Bardot, la musa del cine francés que muere a los 91 años. En la portada del diario ABC, asunto destacado también para esta información de carácter internacional, dice que Trump presiona a Zelensky o la guerra acaba ahora o morirán millones. El presidente de Estados Unidos fuerza una fase decisiva de la negociación sobre Ucrania y deja abiertas las concesiones territoriales y las garantías también de seguridad. El otro asunto que comparte protagonismo esta mañana en la portada del diario ABC habla de Leire Díez. Dice que custodiaba un archivo central sobre la UCO y también sobre Peinado. El ordenador portátil también contenía información confidencial relacionada con fiscales y cargos del PP y también del PSOE. Los investigadores sospechan de que el coche de la exmilitante socialista fue una de las recompensas por mediar en las empresas públicas. En la portada del diario
El Mundo, asunto destacado en este caso para una entrevista con Jorge Azcón, el presidente de Aragón. Dice el titular destacado en esta portada que sin un pacto presupuestario no habrá investidura en Aragón. Esa es, dice, mi línea roja. Defiende frente a Vox que el cabreo útil es que el Partido Popular gobierne solo y afirma además que la socialista Pilar Alegría es el activo más tóxico del sanchismo. También muestra en portada como otra información que tiene que ver en este caso con Adif. Dice que ignoró 2 denuncias internas sobre amaños de Ábalos en 2022 y también habla de ese encuentro clave con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que Trump confía en un gran acuerdo. En la portada del diario La Razón, asunto destacado en este caso para Francia, dice que sospecha que Marruecos está detrás del espionaje a Pedro Sánchez. Habla de que 10 meses después el juez Calama ya tiene en su poder la respuesta de la justicia gala a su petición. Un programa policial y una ONG son claves sobre ese rastreo del programa de software Pegasus. También muestra en portada esa información que llevan todos los diarios. Dice que Trump y Zelensky ven la paz en Ucrania más cerca que nunca. Y también habla de otro asunto que tiene que ver con esos informes sobre Ábalos. Dice que son claves en esa investigación por los sobres del PSOE. La UCO estudia ya la abundante documentación entregada por Ferraz. En la portada de los diarios catalanes, en este caso en La Vanguardia, habla también de este acuerdo entre Trump y Zelensky. Dice que están acercando posturas pero sin cerrar ningún acuerdo. Dice que el presidente de Estados Unidos admite que harán falta semanas para confirmar el avance de las negociaciones, mientras la cesión de territorios a Rusia y también las garantías de seguridad para Kyiv son los grandes puntos de discusión. También muestra en portada como el temporal deja en Andalucía un muerto y 2 desaparecidos, y en otro de las informaciones destaca cómo el paro entre mayores de 55 años supera el del grupo de 25 a 55. También muestra en portada la fotografía de ese adiós a un mito del cine, a Brigitte Bardot, y también habla de otro fallecimiento de Carles Vilarrubí, el empresario polifacético, dice, y hombre comprometido. En el periódico de Cataluña habla de la radiografía del sector de taxi ante la nueva ley. Dice que Barcelona lleva 10 años sin dar nuevas licencias de taxi. Dice que la ley que limita los VTCs plantea serias dudas debido al déficit de oferta, mientras que el sindicato de taxistas admite que a ciertas horas faltan vehículos. También muestra esa fotografía en portada como lleva el resto de prensa de Volodymyr Zelensky con Donald Trump. Dice que nos estamos acercando. Trump y Zelensky establecen las bases para la negociación de un acuerdo de paz que contará con Europa, pero se mantienen alejados todavía en muchos asuntos claves. Saltamos ya hasta la prensa internacional, donde comenzamos en Reino Unido. También destaca ese encuentro entre Zelensky y Donald Trump. Dice que Trump destaca sus avances en el acuerdo de paz tras esas conversaciones con Zelensky. Dice que Kiev insta a la Casa Blanca a presionar al presidente Putin para que ponga fin a la guerra en una reunión en la casa del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida. También hay otro asunto destacado en el diario The Times. Dice que hay esperas de un mes para ver un ascenso en los puestos de médico de cabecera bajo el Partido Laborista. El análisis de los demócratas liberales muestra cómo 250.000 plazas del Instituto de Salud inglés cada mes viajan con un retraso casi de 4 semanas para ser cubiertas. También muestra en portada la muerte de Brigitte Bardot. Habla de esa leyenda del cine francés que muere a los 91 años. Personalidades del mundo del cine y políticos rinden homenaje a la actriz. Saltamos ya a Francia, donde Le Monde muestra en portada esa reunión también entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Hablan de ese camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania que sigue siendo muy incierto, y aunque los presidentes estadounidense y ucranianos se felicitan ante la prensa por esas conclusiones después de su almuerzo de trabajo en Palville, la perspectiva de un acuerdo para poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú casi 4 años después del inicio de la guerra todavía parece muy lejana. También habla de un asunto, ya una tribuna que destaca o habla sobre la economía china, de que está atrapada en un círculo vicioso incompatible con la revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial. Esta tribuna la escriben los economistas Yu Chengam y también Chum. Dice que creen que China no puede alcanzar a Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial. Señalan que ninguna revolución industrial ha ocurrido fuera de los sistemas capitalistas democráticos. En Alemania, también el Frankfurter Allgemeine Zeitung a estas horas publica cómo Zelensky no pudo evitar reírse, dice, por un momento en esa reunión. Esa reunión en Florida transcurrió, dice, sin incidentes, aunque ambos presidentes hablaron de avances, pero ninguno
ninguno reveló exactamente dónde se encontraban. También se hace una pregunta en el ámbito económico que tiene como protagonismo en este caso a Warren Buffett. Dice qué pasará si Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo, se jubila. Dice que ahora los sucesores de Warren Buffett deben asegurarse el futuro de sus estrategias, aunque dicen no será fácil. En Estados Unidos, saltamos en este caso al New York Times, habla también de esa reunión. Dice que Trump y Zelensky se reúnen para concretar un plan de paz, pero el acuerdo dice que sigue estando difícil. En The Washington Post destaca cómo Trump y Zelensky adoptan un tono esperanzador tras las conversaciones, aunque dice que siguen esos obstáculos. Estados Unidos dice que ayudará a facilitar las conversaciones entre Rusia y Ucrania el próximo mes de enero, mientras el presidente Donald Trump califica el proceso de paz como algo muy complicado. En The Wall Street Journal hay una exclusiva que tiene que ver con ese Departamento de Justicia. Dice que utiliza la ley contra el fraude para atacar a las empresas en materia de DE. Google y Verizon dice que están entre aquellos que están siendo investigados bajo la novedosa interpretación de una ley que se aplica a los contratistas del gobierno. También muestra en portada esa fotografía de Trump junto a Zelensky. Dice que Trump afirma que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania dan resultados aunque persisten. Dice los obstáculos. También muestra en portada de Wall Street Journal cómo se preparan los inversores para una nueva FED. Dice que los mercados han estado tranquilos, pero persisten, dice, aún las preocupaciones sobre un banco central menos independiente y también más dividido. Y un asunto más que tiene que ver en este caso con las empresas. Dice que están delineando planes para el 2026 y la contratación no es uno de ellos. Los grandes empleadores indican que quieren mantener el tamaño de sus equipos el próximo año o también despedir trabajadores.